nos gozamos por todo, gloria a Dios, y debemos seguir adelante día y noche. Vamos allí a Mateo capítulo 10. Acompáñenme en el nombre del Señor Jesús en esta lectura del versículo 40 al versículo 42. Son 3 versículos, es la recta final de este capítulo 10. Y dice así, lo leo en voz alta: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Amén. Mis hermanos, tomen su asiento. Gloria a Dios. En la predicación pasada me ocupé de una manera principal del versículo 40 como una especie de introducción, y que pues aunque está ligado con los otros 2 versículos, pero de alguna manera hay un mensaje especial ahí en el versículo 40 que pues lo diferencia un poco del resto de los versículos. Gloria a Dios. El Señor resalta en el inicio de este contexto la consecuencia final de recibir. Aquí Él solamente se limita a dejar ver las bendiciones gloriosas de aquellas personas que se disponen a recibir a los mensajeros de Dios, y que esta consecuencia final viene siendo que es al Señor Jesucristo a quien realmente se está recibiendo. Y yo mencionaba que esto la mayoría de las ocasiones se pasa por alto, no se percibe. Simple y sencillamente se ve a una persona que viene con la Biblia en la mano y pues viene a hablar de la palabra de Dios, pero hasta ahí. Y al tomar la crucial decisión de recibirlo o de rechazarlo, no se considera esta final consecuencia de que a quien se va a recibir, o en su caso a rechazar, y eso el Señor no lo menciona aquí, pero ya lo mencionó anteriormente en el versículo 14 de este mismo capítulo, es a Dios mismo, es a aquel a quien se tiene que dar cuentas. Y yo mencionaba de paso que en aquel día va a ser lamentable que todos aquellos seres humanos que, habiendo tenido la oportunidad una y otra vez de establecer una amistad bonita con Dios, la rechazaron y de una manera consciente, manifiesta, lo menospreciaron. Y ahora se llegará el momento en que hay que estar ante Él para recibir aquello que nosotros pues decidimos en vida, para recibir esa eternidad que va a estar muy contrastada y que de antemano nosotros la hemos estado preparando con detalle en esta vida, que es la gloria eterna o es la condenación eterna. Gloria a Dios. Y en
en los versículos 41 y 42 hay, dije yo, una cierta diferencia que quiero que la veamos, y que son las expresiones que el Señor Jesús dice en el versículo 41. El que recibe a un justo, primeramente, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta. Y después, el que recibe a un justo, por cuanto es justo. Y finalmente, en el versículo 42, hace la expresión, por cuanto es discípulo, diciendo que no es válido ante los ojos de Dios el simple hecho de nada más recibir a un mensajero de Dios como por un acto de cortesía. Hay varias implicaciones que se desprenden del mensaje global que el Señor está dando aquí en este contexto, gloria a Dios. Y para enfatizar lo que dijo en el versículo 40 de recibir, el Señor sigue mencionando esta línea de recibir. Ahora, en lo que el Señor menciona aquí, de hecho, hermanos, la gran comisión que el Señor encomendó en el versículo, en el versículo 19 del capítulo 28, Mateo 28, 19, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esto nos incluye indudablemente a todos los que hemos tomado el compromiso de servirle por toda la vida, de caminar con Él. A todos nos está invistiendo el Señor por su gracia misericordiosa de profetas y de justos. Nos está invistiendo el Señor de discípulos, y estas variantes, profeta, justo y discípulo, no están dichas al azar, tienen en común algo que viene a ser un compromiso con Dios. Pero al Señor le plació en su iglesia dar diferentes ministerios, y Él es el que determina a quién le da unos y a quién le da otros, y solamente Él sabe las razones, gloria a Dios. Bien, entonces a un profeta, aquí en el tono bíblico, no viene siendo precisamente ese elemento humano que Dios usa para predecir acontecimientos que van a suceder en el futuro, ya sea para bien o para mal. No se está refiriendo a eso. Más que nada se está refiriendo a todo aquel que lleva un mensaje, que lleva un punto de la palabra de Dios, cuyo propósito es ayudar a la persona para que considere su vida y que dé un giro, gloria a Dios, y se vuelva a Dios. Solamente la palabra de Dios es la única que puede acontecer eso. Son pues miembros de la iglesia que han recibido de parte de Dios de alguna manera un tanto más especial
el ministerio de la predicación. Bien, pero no somos los únicos que tenemos ese compromiso. Ciertamente, por haber recibido ese don especial, de alguna manera estamos nosotros pues comprometidos también, mucho más especial que aquellos que no lo han recibido. Y nosotros tenemos que pues ejercer ese ministerio cuantas veces el Señor nos lo demande y cuantas oportunidades se nos pongan enfrente, gloria a Dios. Ahora, pero quiero resaltar, hermanos, estas expresiones: por cuanto es profeta, por cuanto es justo y por cuanto es discípulo. ¿Por qué el Señor simple y sencillamente no dijo: el que recibe a un profeta, recompensa de profeta recibirá; el que recibe a un justo, recompensa de justo recibirá; el que le da un vaso de agua fría solamente a un discípulo, no perderá su recompensa? ¿Por qué el Señor no omitió esas expresiones de por cuanto es profeta, por cuanto es justo y por cuanto es discípulo? Bien, creo que una de las razones, y es la razón principal, independientemente de otras razones que pueda haber, ya que la palabra de Dios siempre es muy profunda y difícilmente nosotros vamos a llegar al significado total de ella. Vamos a tener una comprensión regularmente parcial, pero la palabra de Dios tiene mucho más que decirnos. Bien, pero lo que el Señor quiere resaltar aquí con estas expresiones que yo acabo de mencionar es que quien recibe a un predicador nada más como por un mero acto de cortesía, de atención. Hay personas muy educadas, muy atentas. Hay personas que a mí, en lo personal, me ha tocado platicar con algunas y me han dicho, dice, cuando llega algún hermano a mi casa, yo lo atiendo, dice. Aunque yo, dice, no comparto sus ideas, aunque yo, dice, no tengo interés en hacerme hermano, dice, pero yo nunca voy a cometer la descortesía de cerrarle la puerta o de correrlo, mucho menos, dice. Yo lo atiendo, lo escucho y todo eso nada más. Y sigue su camino. Otros pudieran recibir a profetas justos o discípulos solamente por un interés comercial. El abarrotero, el comerciante, el tendero, en sus diversas ramos, puede recibir a un hermano, a una hermana, para venderle el refresco, para venderle el pedazo de carne, etcétera, lo que sea, la prenda de vestir, el calzado. Pero no quiere decir eso que se está en el caso que el Señor Jesús menciona aquí. No se está recibiendo por cuanto es profeta, no se está recibiendo por cuanto es justo, ni se está recibiendo por cuanto es discípulo. Se está recibiendo por otros intereses ajenos al mensaje de la palabra de Dios. Entonces, esto nos conduce a entender que cuando el Señor dice por cuanto es profeta, o por cuanto es justo, o por cuanto es discípulo, está diciendo el Señor lo siguiente implícitamente aquí. Dice, esa persona, aparte de recibir de una manera literal
al hermano o a la hermana que le va a compartir el evangelio, ya sea que abra su puerta y le pase a tomar asiento, o simple y sencillamente lo reciba allí en la entrada, dice, no solamente lo va a hacer por cumplir un acto de cortesía o porque medie un interés comercial, sino que tiene la firme decisión de recibir en el sentido de abrazar el mensaje del evangelio y de comprometerse con el Señor Jesucristo en el servicio a Él de una manera incondicional. Esto es lo que el Señor quiere decir por cuanto es profeta. Porque de cualquier otra manera, hermano, que no se hubieran incluido estas expresiones, yo pienso que aquí son varios los hogares, las trailitas, los apartamentos que nos han escuchado, que nos han recibido, algunos con más amabilidad, otros con menos amabilidad, pero sí han sido bastantes los que nos han recibido. Y si el Señor no estuviera poniendo la condición por cuanto es profeta, por cuanto es justo, por cuanto es discípulo, todas esas personas, aunque rechazaran el evangelio, si el Señor no hubiera puesto esta condicionante, yo pudiera decirlo, se salvarían. ¿Por qué se salvarían? Porque el Señor está diciendo aquí, recompensa de profeta recibirá, recompensa de justo recibirá, y finalmente dice, no perderá su recompensa aquel que le da un vaso de agua fría solamente a uno por el solo hecho de ser su discípulo. Entonces, cuando la persona no recibe al cristiano, y el Señor es el que conoce ese corazón, es el que conoce la condición de ese corazón, con qué propósito lo está recibiendo. Si es nada más como para que no sentirse mal él mismo de haber sido descortés, o por no hacer sentir mal a aquel que llegó a tocar su casa, o para adquirir una ganancia económica en caso de mediar un interés comercial. No, dice el Señor Jesús, tiene que ser por cuanto es un mensajero de Dios. Va ahí mediando un interés sincero de corazón de que ese mensaje, y ahí es donde entra la condicionante principal del versículo 40. Este mensaje no es una idea personal la que vienen trayéndome aquí. Yo entiendo de que la Biblia es la palabra de Dios y de que finalmente es Dios el que viene ordenando todo esto. Es Dios el que diseñó todo este plan. Es Dios el que designó a unos para llevar el mensaje y designó a otros para recibir el mensaje, y finalmente todos estamos obligados a inmiscuirnos en este mandamiento de Dios. Y de hecho, toda la humanidad consciente de pecado, tenemos que pasar de una o de otra manera por esta situación. Hay personas muy amables, dije yo, que se disponen a escuchar, a recibir el mensaje, aunque no lo acepten. No. Hay otras menos amables que simple y sencillamente, y esta experiencia, lo que el hermano Salomón le consta, la hemos tenido una y otra vez. Dice, de muchas maneras nos han dicho. Dice, no tengo tiempo,
yo ya tengo mi religión, yo ya tengo mi iglesia, ahorita no lo puedo recibir, será en otra ocasión. De muchas maneras rechazan el mensaje. Amén. ¿Sí? ¿Ok? Pero lo que esas personas no alcanzan a vislumbrar en la mayoría de las ocasiones es que aun cuando en ese momento haya rechazado, eso no quiere decir que se va a quedar sin escuchar el mensaje. ¿Okay? De momento se quedó sin escucharlo, por lo pronto, pero tiene que escuchar más adelante. Pueden ser unos días, pueden ser unas semanas, pueden ser unos años, no sabemos, Dios es el único que sabe, pero tarde que temprano, todo mundo consciente de pecado va a recibir el mensaje de salvación. Tiene que enterarse qué es lo que le espera cuando dé el último respiro. Sí. Y de eso nadie nos vamos a escapar. Amén. El Señor Jesucristo dijo en Marcos 16:16. Quiero leerlo literalmente en alusión a esto que estoy diciendo, de que todos tenemos obligados. Y para aquellos que escuchen esta grabación y que hasta ahorita han estado rechazando fría y calculadoramente a los mensajeros de Dios, tengan seguro de que esta actitud de rechazo un día Dios la va a quebrantar, Dios la va a deshacer, Dios la va a hacer polvo y no va a quedar más remedio más que escuchar el mensaje. Tal vez vaya a ser en agonía en una cama ya mediante un cáncer cundido terminal, tal vez vaya a ser en una situación de dolor extremo, de pérdida de algún ser querido, tal vez vaya a ser en una situación en donde físicamente ya no le quede ningún miembro, ni pies, ni manos, etcétera, o tal vez ni vista, no sé yo, pero tarde que temprano esa resistencia soberbia va a desaparecer, esa resistencia Dios la va a hacer a un lado y tiene que escuchar el mensaje. Marcos 16, 15 y 16 dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El énfasis está para el efecto de resaltar lo que yo estoy diciendo, de que todos, sin excepción alguna, los que estamos obligados a dar el mensaje y los que están puestos para recibirlo tarde que temprano, todos tenemos que entrar en esta orden de Dios. Dice, y predicar el evangelio a toda criatura, dijo el Señor. Señor, ¿y qué tal si no quieren recibir el mensaje? Bueno, ese no es problema nuestro. El Señor fácilmente nos va a decir, ese no es problema de ustedes. El problema de ustedes es ir y darlo. Y va a ser un serio problema si no lo hacemos. Pero si la persona no lo quiere recibir, como de hecho ya ha pasado una y otra vez, ese no es problema de ustedes. Como diciendo el Señor, espérense tantito. Ay, después yo voy a enviar a otro. Y si tampoco ese me lo recibe, yo de todas maneras voy a seguir teniéndolo en la lista. Y tarde que temprano va a escuchar. Aunque lo rechace, pero lo va a escuchar. Entonces, todos estamos metidos en este círculo comprometido. Volvamos a Mateo 10, en donde estamos, hermanos. Todos estamos constreñidos para unos
llevar el mensaje y otros para recibirlo. Y nadie que estemos afectados por el pecado, para efecto de obstaculizar la salvación, nadie nos vamos a escapar de esto. Pero está diciendo el Señor, no son muchos, por cierto, los que van a abrazar el mensaje del Evangelio, en el sentido de tomarlo, de vivirlo y de hacer ese compromiso serio con Dios. Pero sí va a haber unos pocos. La gran mayoría va a recibir a un profeta, pero no por el hecho de ser profeta. La gran mayoría va a recibir a un justo, pero no por el hecho de ser un justo. Los va a recibir porque median otros intereses secundarios, ya sea por actos de cortesía, como he mencionado, o mediante intereses comerciales u otro tipo de intereses, pero no porque centre su corazón en recibir el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, el Señor está diciendo, cuando no se recibe, esto está aquí bien implícito y bien clarito, cuando no se recibe al mensajero de Dios como tal, no hay recompensa gloriosa. No. Para que haya recompensa de profeta, para que haya recompensa de justo y para que haya recompensa de discípulo, tiene que seguir ese camino también. De otra manera, no puede haber esta recompensa que el Señor está diciendo. Por cierto, esta recompensa eleva al que recibe con estas condicionantes, lo eleva al mismo privilegio del profeta, del justo y del discípulo. Un profeta, hablando ya de una manera especial, un profeta de Dios, cualquiera que sea, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, o los que hay ahorita sobre la tierra, profetas de Dios, indudablemente que la recompensa que ellos van a recibir es ese galardón de la vida eterna. Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Esa será la recepción gloriosa que recibirán de parte de Dios los profetas de Dios, los justos de Dios y los discípulos de Dios. Y el Señor está diciendo, y todos aquellos que en vida lo recibieron como tales, van a recibir también ese mismo galardón. Entonces, para recibir ese galardón, se tiene que pasar por ese proceso de renovación, escuchar, como dice aquí el Señor, recibirlos, recibir el mensaje, dice, poner esa fe en que el mensaje hace énfasis. ¿Por qué es que esto es una grande realidad? Simple y sencillamente porque salió de la boca de Dios. Esto es lo que nos mueve. Todos los que nos disponemos a llevar el mensaje, lo hacemos por fe. No lo hacemos, como decía nuestro hermano Salomón, si supiéramos que esto no fuera cierto, nosotros nos dejáramos de esto. Como dijo el apóstol Pablo, si realmente no hay resurrección, vamos dejando todo esto, comamos y bebamos, de todas maneras nos vamos a morir como todos los demás, pero no, es la fe la que eleva a la categoría de profeta de Dios, es la fe la que eleva a la categoría de un justo de Dios, y es la fe lo que eleva al elemento humano a ser un discípulo de Dios. Esto es lo que dijo Dios de Abraham en Génesis 15, si mal no recuerdo, permítanme verificarlo, hermanos. Génesis 15. Si es Génesis 15, 6, primer libro de la Biblia. Amén. 15, 6. Y creyó a Jehová,
y le fue contado por justicia. ¿Qué fue lo que le creyó a Abraham a Dios? Pues simple y sencillamente que iba a tener descendencia de Sara, su mujer. Pero ya eran viejos los dos, ya tentando los 100 años casi. Y el Señor que le dice esto a Abraham, en el verso 4, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y por si fuera poco, tu descendencia va a ser como la multitud, dice, de las estrellas que no se pueden contar. Entonces, estas palabras, hermanos, son como para, pues hombre, decir, esto no puede ser. Ya el tiempo de nuestra fertilidad para, pues, procrear, ya se pasó. Si no sucedió eso cuando éramos jóvenes, ahora, eso que Dios me está diciendo, esto nada más como para tranquilizarme, como para consolarme, que no esté yo ya pensando tanto en eso. No, dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. O sea, en otras palabras, Abraham dio por un hecho ya, aun cuando él no lo había visto todavía. Abraham pudo ver a aquel hijo que ya estaba ahí y aquella descendencia numerosa. Le creyó a Dios. Esta es la fe, pues, que eleva a la categoría de profeta, a la categoría de justo y a la categoría de discípulo. Y esta misma fe es la que opera en aquellos que reciben a un profeta, a un justo o un discípulo como tales. No simplemente como recibir a un cualquiera en casa. No, no se trata de eso. Esta fe es la que hizo a José también. En este mismo libro de Génesis, en el capítulo 50, versículo 24, José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, dice, pero Dios ciertamente os visitará. Voy a leerlo literalmente, mis hermanos. Me gozo de ver estas evidencias de fe gigantesca. Génesis 50, es el último capítulo del libro de Génesis. Amén. Versículo 24. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Miren cómo esta fe se vino transmitiendo, comunicando de una generación a otra generación. Originalmente ya vimos ahí en el capítulo 15, Dios le hizo promesas a Abraham. Lo que leímos en el versículo 6 fue sobre descendencia física y espiritual también, pero también le hizo más promesas. Le prometió patria, le prometió tierra, literal y espiritual también. Y Abraham dice, le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ahora, dio evidencia clara a Abraham de haber creídole a Dios en serio, que cuando le nació su hijo Isaac, aun cuando nosotros no vemos de una manera literal que esto así fue, pero indudablemente que Abraham le dijo a Isaac, hijo, después de ti viene mucha descendencia. No sé cuántos hijos Dios te vaya a conceder, pero por conducto de esa descendencia se va a dejar venir todo un pueblo que no se va a poder contar de lo numeroso que va a ser. Y Dios me dijo que si se pudieran contar las estrellas del cielo, también esa descendencia se iba a poder contar. Y también Dios me dijo que me iba a dar toda esta tierra en posesión. Y todo eso va a ser cierto. Todo eso es como si ya estuviera sucediendo. E Isaac también le creyó a Dios esa promesa. Amén. Que Dios también se la comunicó. Cuando le llegó el turno a Jacob, Jacob se lo comunicó a sus hijos también.
y a sus descendientes y a otras personas. Dios nos va a dar mucha descendencia y Dios nos va a dar aquella tierra. Estando en Egipto, dijo, esta no es nuestra tierra. Dios de alguna manera está propiciando que estemos aquí nosotros por un tiempo limitado, pero Dios nos va a sacar de aquí. ¿Cuándo y cómo lo va a hacer? Es algo que yo no lo sé exactamente, pero yo sé que lo va a hacer. Amén. Amén. Y cuando José escuchó eso, José lo tuvo por cierto. Y como lo tuvo por cierto, él antes de morir dijo a sus hermanos, Dios ciertamente os visitará y os hará subir a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dice, ustedes van a seguir aquí, yo ya me voy, pero ustedes van a seguir aquí, pero no van a estar aquí por siempre. Va a llegar el momento en que Dios, no sé cómo lo va a hacer, ni sé el tiempo exacto en que lo va a hacer, pero Dios los va a visitar y los va a introducir en la tierra que le juró a mis padres. Allá yo ya los estoy viendo entrar. Y cuando Dios los visite, llévense mis huesos de aquí. Miren qué precioso celo limpio tenía José de Dios, que no quería ni siquiera que sus huesos se quedaran en el mundo. Quería que se introdujera. Y así pasó. Cuando Moisés lideró al pueblo de Israel y que lo sacó de ahí de Egipto, porque Dios así lo hizo, se llevaron los huesos. Creo que esto lo tenemos en el capítulo 13 de este libro que sigue aquí de Éxodo. Éxodo 13. Amén. Éxodo 13, 19. Dice, tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Sí, claro, los huesos ya se habían hecho polvo, es lo más probable, pero ahí los llevaban en alguna cajita, en alguna bolsita, échenlos para acá, que no se queden. Bien, mis hermanos, volvamos a Mateo 10. Aleluya. Esto es lo que por la gracia misericordiosa de Dios convierte tanto a los profetas como a los justos y a los discípulos y a aquellos que lo reciben como tales en acreedores de esa recompensa gloriosa que es la vida eterna. Gloria a Dios. Tiene que ir de por medio a abrazar el mensaje del Evangelio y seguir las pisadas del Maestro. Gloria a Dios. Bien, hermanos. Hay situaciones implícitas en todo esto que el Señor está diciendo aquí. Una de ellas, mis hermanos, pues es que la sinceridad de fe tiene que evidenciarse. Sí, porque al Señor afortunadamente nunca se le ha podido persuadir solo con palabras. Tiene que ir siempre acompañado el testimonio. Y el apóstol Juan en su primera carta mencionó unas palabras muy significativas. Primera de Juan, capítulo 2. No es el Evangelio, acordémonos, es la primera carta del apóstol Juan. Amén. Primera de Juan.
capítulo 2, versículo 6. Un versículo muy cortito, pero que incluye un universo de cosas, hermanos. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. El que dice que permanece en él. Los profetas dicen que permanecen en Dios. Vive Jehová, en cuya presencia estoy, le dijo Elías al rey Acab, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Elías estaba diciendo implícitamente, yo ando como anda mi Señor. Y así, mis hermanos, esto se hace extensivo a todos los profetas de Dios, a todos los justos de Dios, a todos los discípulos de Dios. Que más que decir con palabras, lo vamos o lo tenemos que decir con los hechos. Dice, ¿y cómo anduvo él? ¿Alguien pudiera decir? Porque aquí dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo él? Él no anduvo con jugarretas, ni con bromas, ni con dichos de doble sentido, ni con palabras capciosas de doble sentido. Él no anduvo con mentiras. Él no anduvo siendo una cosa dentro de la iglesia y fuera de la iglesia ya era otro. No. El Señor nos enseñó una vida de rectitud y Juan está diciendo, así tiene que andar todo aquel que diga que permanece en él. El Señor nunca anduvo tomando mucho menos la palabra de Dios como un juego. En una ocasión un religioso, y hasta cierto punto me sorprendió esto, que les voy a decir, yo creo que nunca se lo había dicho esto. Y digo un religioso porque esto no puede venir de una persona que realmente le sirve a Dios con corazón sincero. Me dijo, ¿sabes por qué Pedro negó a Jesús? No. Bueno, fue rebasado su aspecto humano por la angustia, por el miedo, por el pecado, por el temor de perder la vida. No, me dijo, lo negó porque le sanó a su suegra, me dijo. Y esperaba tal vez que yo le reaccionara como festejándole, como si fuera un chiste gracioso. No, es que esta es palabra de Dios, merece respeto. Y esto por ningún motivo tiene que prestarse a bromas de ningún tipo. Que porque le sanó a su suegra. Y esta es una persona que pues, se dice que permanece en él, como dice aquí Juan, pero es lo que yo quiero resaltar aquí. Que si nuestra conducta difiere mucho de la honestidad y de la seriedad con que el Señor anduvo en este mundo, simple y sencillamente, como dice el mismo apóstol Juan aquí en el versículo 4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Miren qué clarito, gloria a Dios. Hermanos, volvamos a Mateo 10. Finalmente, hermanos, no va a ser fácil identificarse de una manera pública, de una manera abierta, de una manera pues sincera con el Señor o con sus mensajeros. Muchos quisieran hacerlo, pero les da vergüenza que la gente los mire. Les da vergüenza que la gente vaya a decir, este también ya va a la iglesia, este también ya se está haciendo aleluya, ya se está haciendo hermano.
Y a mucha gente le da vergüenza eso. Lamentablemente, mi madre se metió a una iglesia, algunas de mis hermanas van a iglesias así, y en una ocasión que mi padre notó de alguna manera que mi madre tenía algo diferente, que la hacía más mansa, más accesible a la autoridad de mi padre, y como que le daban ganas también de irse con ella. Pero me dijo en una ocasión: no más de pensar en que mi compadre fulano y mi compadre fulano y fulano se van a reír de mí, dice, no hombre, ni me paro por ahí. Ya los estoy viendo que se ríen de mí nomás porque voy a la iglesia y porque salgo de la iglesia. No es fácil identificarse con Dios ni con sus mensajeros. ¿Por qué? Por todo lo que hemos estado viendo en estas predicaciones. Porque esto va a conllevar rechazo, enemistad, oposición, va a brotar disensión por todos lados. Evangelio de San Juan, capítulo 7. Aleluya. Versículo 45 en adelante. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? Dice nada más respuesta, mis hermanos. Aquí están implícitas otras expresiones que tal vez en aquel tiempo no se usaban, pero que hoy sí se usan. ¿Ya ustedes también se dejaron lavar el coco? ¿Ya ustedes también se dejaron lavar la cabeza? Esto implícito en este: también vosotros habéis sido engañados. La oposición se levanta inmediatamente. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? En esta pregunta resaltan mensajes de jactancia. La gente preparada, la gente estudiada, la gente lista no ha creído en él, y por lo tanto no hay que creer en él. Es lo que estaban diciendo aquí los sumos sacerdotes, las autoridades religiosas. Es lo que dice mucha gente. A mí me lo ha dicho mucha gente. No puede ser que el Papa, no puede ser que sus sacerdotes que estudian tantos años en los seminarios, dice, y que están bien preparados, no puede ser que estén en un error, no puede ser que estén fallando ellos. Pues yo quiero decirte que el diablo, el maestro de ellos, yo creo que estudió más todavía, sabe mucho más que ellos, y aun sin embargo va derechito al lago de fuego. Y ellos también, si no se arrepienten, excepto el Papa. De manera que lo menospreciado del mundo y lo más vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios del mundo, dijo el apóstol Pablo a los romanos. Pero tenemos otra reacción, otro brote de oposición aquí mismo. Verso 50. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Nicodemo les aplica la ley.
la ley en la cual ellos se estaban parando. Dice, nuestra ley dice que para poder condenar a alguien, primero hay que arrimarlo al banquito, hay que escucharlo, que declare a las preguntas que se le hacen y que él conteste, y ya dependiendo de lo que se le compruebe, entonces sí, ya se le puede acusar formalmente. Pero si todo resulta que es pura mentira, no se le puede acusar, dice. Y esto no se ha hecho con Jesús de Nazaret. ¿Y qué es lo que sucede? Rápido viene la oposición. Verso 52. Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. La ofensa, la burla está en la pregunta: ¿eres tú también Galileo? Para los judíos, hermanos, el ser Galileo era ser de lo peor. La región de Galilea se componía potencialmente de gentiles, y para un judío ser de esa región era ser una persona inmunda, era ser una persona que no era aceptada por Dios. Y esto le están diciendo a Nicodemo: ¿eres tú también Galileo? ¿Eres tú también de esa gente ignorante, inmunda, pecadora? Todo esto le están diciendo aquí en esta pregunta. ¿Sí? Y Nicodemo experimentó ese rechazo también, nada más porque quiso defender al Señor Jesucristo en público. Viene. Cuando Rahab la ramera, tenemos muchísimos casos, hermanos, de esto en la palabra de Dios, pero ya vamos a terminar la predicación. Cuando Rahab la ramera recibió a aquellos dos espías que Josué envió a reconocer la ciudad de Jericó, no da detalles el escritor del libro de Josué en tal sentido, pero indudablemente que había agentes secretos del rey de Jericó por todos lados, y cuando llegaron y entraron en la casa de Rahab, fueron vistos. Y rápido le van con el mitote al rey. ¿Sabes qué? Han venido espías de los hijos de Israel y vienen para espiar la tierra. ¿Sí? El rey y toda la población de Jericó ya estaban enterados de que Dios venía destruyendo a todo ejército y a todo monarca que se los opusiera a los judíos, y que ellos estaban en la lista en el turno que seguía. Y ellos estaban a la expectativa y tenían espías por todos lados. Esto fue un hecho. Digo, no está escrito allí en la palabra de Dios, pero por lo que nosotros podemos leer en el capítulo 2 de Josué, todo esto estaba así sucediendo. Los vieron a los dos espías que mandó Josué entrar en casa de Rahab la ramera, y le van con el mitote al rey. ¿Sabes qué? Eran judíos. No sé en qué se conocían de alguna manera. Entraron ahí con Rahab. Ahí están, pero vienen a espiar la tierra. Yo pienso que van a esperar a que se oscurezca para salir y andar viendo. Y rápido el rey le manda a unos hombres, le dice: saca a esos hombres de tu casa, porque son de los hijos de Israel y han venido para espiar todo el país. Sácalos. Rahab le dijo, Rahab se comprometió, mis hermanos. Miren cómo, aunque todavía no estaban cumpliendo los tiempos mesiánicos, pero Rahab, sin saberlo, se estaba identificando con el mismo Señor Jesucristo desde aquel ancestral tiempo. Y Rahab les dijo: ¿es cierto? Dos hombres vinieron a mí, pero yo no supe quiénes eran ni de dónde venían, dice. Y ya cuando oscurecía y antes de que se cerrara la puerta, esos hombres se fueron, dice. Síganlos, y los van a hallar por allá a lo mejor, dice. Síganlos, ya no están aquí. Pero ella los había subido al terrado arriba y los habían tapado con manojos de lino. Pero
¿qué le hubiera sucedido a Rahab? Hermanos, sí, aquellos mensajeros del rey, que indudablemente eran tal vez soldados, si hubieran subido y le hubieran esculcado hasta el último rincón y hubieran encontrado a los espías, a Rahab la ramera la hubieran ejecutado, la hubieran matado por alta traición a la patria. ¿Sí? Todo por haberse identificado, dijo el Señor Jesucristo, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y Lucas, hablando de este mismo pasaje, dice, y el que me recibe a mí, recibe el que me envió. Finalmente, Rahab la ramera prácticamente recibió al mismo Dios ahí en su casa, sin saberlo. Pero lo que sí ella advirtió y resintió inmediatamente fue la oposición que se le levantó enseguida. Sácalos, son enemigos, y si tú los encubres, eres enemiga también. Todo esto, mis hermanos, se levanta cuando alguien quiere y decide identificarse con el mensajero de Dios y con el mensaje. Y es una de las razones por las cuales no mucha gente se decide a entrarle a la batalla, gloria a Dios. Pero sí va a haber una pequeña cantidad, gloria a Dios. Bueno, nosotros tenemos que seguir adelante, sean muchos o sean pocos. Terminamos la predicación así, mis hermanos, y damos gloria a Dios. Gracias, Señor.